Vamos a ver ahora el teorema de Tales, que es la proporcionalidad geométrica. Nosotros habíamos visto la proporcionalidad aritmética con las razones y proporciones. Ahora vamos a ver la proporcionalidad geométrica. El teorema de Tales dice que si dos o más rectas paralelas son cortadas por dos transversales, la razón entre dos segmentos cualesquiera de una de ellas es igual a la razón entre los segmentos correspondientes de la otra. ¿Qué quiere decir todo esto? Entonces, tenemos, por ejemplo, como dato, sean las rectas, acá vamos a poner los puntos A, B, C, D, E y F. Entonces, sean las rectas AD, se pone así con doble flechita, paralela, no, se pone una sola raya, perdón, paralela a BE, paralela a CF y las rectas que vamos a llamar S y T transversales quiere decir que cortan, ¿no? Paralelas que no se cortan nunca, transversales que se cortan. Transversales, vamos a decir, bueno, todos estos van con flechas, ¿no? Porque son rectas, no tienen ni principio ni fin. Bien, entonces, ¿qué va a decir el teorema de Tales? Por ejemplo, si yo quiero decir, puedo decir que dos segmentos cualesquiera de una de estas rectas transversales, por ejemplo, el segmento AB y el segmento BC, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? La razón, ¿qué era una razón? Una división. Entonces voy a poner la razón entre AB, acá pongo una línea porque es un segmento, no le pongo las flechitas, la razón entre AB y BC. Entonces, es la parte esta que dice la razón entre dos segmentos cualesquiera de una de ellas tiene que ser igual a la razón, o sea que acá va a haber otra razón, de los segmentos correspondientes de la otra. Bien, o sea que si yo estoy tomando segmentos de la transversal S, voy a buscar los correspondientes de la otra, que es T. El correspondiente de AB es DE y el correspondiente de BC es F. Bien, entonces los segmentos que son correspondientes son, de acuerdo al que yo tome, es el que está enfrente. Entonces el teorema de Tales me dice que la razón entre estos dos tiene que ser igual a la razón entre estos dos, que son los correspondientes. El correspondiente de AB es DE y el correspondiente de BC es EF. Y esto, como es una proporción, hay proporcionalidad, podemos aplicar la regla fundamental de las proporciones, que eso es lo que vamos a hacer cuando tengamos que resolver ejercicios. Vamos a hacer ahora un ejemplo con números. Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces tenemos S y T transversales, las rectas AB paralelas. Acá yo hoy lo había puesto con una raya, va con dos rayas. Lo había puesto primero con dos, después lo borré. Bueno, va con dos rayas el paralelismo. Las rectas CD, AB paralela a CD, que es esta, y paralela a EF, que es esta. S y T transversales. Y como datos tenemos que el segmento AC, este segmentito, mide 2. El segmento CE mide 6. Y que el segmento BD mide 3. Lo que quiero saber es cuánto mide el DF. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos hoy. Aplicamos el teorema de Tales. ¿Qué dice? Que la razón entre
dos segmentos cualesquiera de una de las transversales es igual a la razón entre los correspondientes. Obviamente voy a elegir esta que tiene los dos datos para empezar. Entonces voy a decir que AC, este segmento, dividido CE, este otro segmento, tiene que ser igual a ¿qué? ¿Cuál es el correspondiente de AC? BD, porque es el que está enfrente. Y el correspondiente de CE es DF. Entonces ahí tengo aplicado el teorema de Tales. Ahora, ¿qué hago? Reemplazo por los números que le corresponde a cada uno. AC vale 2. Los centímetros en este caso no es necesario que los pongan porque después el resultado que les va a dar en centímetros. Ustedes le agregan centímetros y listo. Sobre CE que vale 6 tiene que ser igual a BD que vale 3 y este que no lo conozco le vamos a poner X. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, tenemos que producto de extremos es igual a producto de medios. O sea que yo tengo que 2 por x, multiplico en cruzado, tiene que ser igual a 3 por 6. Entonces, 6 por 3 es 18. Este que está multiplicando lo paso dividiendo. Y me queda que x vale 18 dividido 2, o sea 9. Y ahí queda el resultado. Fíjense que gráficamente no tiene sentido el gráfico con las medidas, pero no me importa. Yo el gráfico lo hago solamente para poder aplicar tales. ¿Sí? Las medidas no tienen nada que ver. Para que esto mida 9 tendría que estar mucho más inclinada, pero eso no es relevante. Lo importante es que ustedes puedan encontrar las relaciones, las razones, armar la proporción y aplicar la propiedad fundamental de las proporciones y encontrar el, el dato que falta, que en este caso es el DF. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo distinto. Son de los dos tipos de ejercicios que les van a aparecer en el trabajo práctico. Entonces, ahora tenemos, sean las rectas AB, está paralela a CD, paralela a F, paralela a GH, y S y T transversales, los datos AC, que es este pedazo, es X más 2, CG, que es todo este pedazo, es X más 5, BD, es este pedacito, y DH, que es todo este pedazo. Bien, entonces ahí tenemos los 4 segmentos como para aplicar el teorema de Tales. ¿Qué habíamos dicho del teorema de Tales? Que la razón entre dos segmentos cualesquiera, fíjense, acá es AC sobre CG, ¿sí? Pueden ser segmentos tomados de a dos en este caso. No es que siempre tiene que ser o AC, o CE, o EG. No, puede ser AC y CG, por ejemplo, o puede ser AC y EG, o todas las combinaciones que se les ocurran. Acá el segmento es todo esto, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el correspondiente? De AC, el correspondiente es BD. Y de CG, el correspondiente es de F. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Reemplazo con los datos que tengo. Entonces, por propiedad fundamental, no, mentira, todavía no aplico la propiedad fundamental. Primero reemplazamos y después aplicamos. Entonces, lo voy a hacer acá, porque si no, no me va a entrar. AC mide X más 2. CG mide X más 5. BD mide 2 y DH mide 4. Entonces, por propiedad fundamental de las proporciones, tenemos que
producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces, x más 2 entre paréntesis por 4. ¿Por qué entre paréntesis? Porque si yo no le pongo paréntesis me queda solamente que lo multiplica al 4, al 2. Y el 4 tiene que multiplicar a la x y al 2. Tiene que ser igual a x más 5 por 2. Aplico las propiedades distributivas. 4 por x, 4x, 4 por 2, 8, 2 por x, 2x, 2 por 5, 10, y despejo. 4x menos 2x, está sumando, pasa restando. Este que está acá lo dejo acá, y este que está sumando lo paso restando. 4x menos 2x son 2x, y 10 menos 8 son 2, o sea que x es igual a 2 dividido 2. X es igual a 1. ¿Sí? Entonces ahí encontraron el valor de x. Ahora lo que se puede pedir también es que se encuentre el valor de los segmentos estos. Por ejemplo, si x, lo voy a hacer acá en este rincón, para no borrar. Entonces, AC va a ser igual a 1 más 2, o sea 3. Reemplazo el valor de x que encontré, 1, por la x en esa fórmula. Y el CG es la x que vale 1 más 5, o sea que va a ser 6. Y eso es todo. Ahí es todo lo que se les puede pedir en el ejercicio. Bien, con estos dos ejemplos van a tener para trabajar. Esto va a estar subido en formato Word, en formato foto de esta hoja, básicamente. Así que no se preocupen de copiarlo, lo van a tener todo ahí. Lo importante es que lo entiendan. Si se lo pueden imprimir y a medida que lo van leyendo, van viendo el video, joya. Y los ejercicios van a ser parecidos. Por ahí en algunos tengan que pensar un poquito más, pero bueno, eso lo veremos entonces, lo veremos en la clase de consulta para los ejercicios son por ahí más difíciles. Así que bueno, eso es todo. Teorema de Tales. Fin.